Bueno, nos metemos de lleno en el capítulo de la política. Hoy nos va a deparar esta foto de la política. No va a ser en este ámbito que es el despacho de Cristina Fernández de Kirchner del Senado, sino, como lo contaba Carla Ricciotti y lo mencionaba la propia Elio en la apertura, finalmente va a ser en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires con una agenda más vinculada a los derechos humanos que, a propósito, generó mucho ruido en el colectivo militante por los derechos humanos, respecto a si había un genuino acompañamiento a las víctimas o si había una bandera política más que un genuino acompañamiento a propósito de lo que va a ocurrir hoy, de lo cual vamos a dar detalles en un ratito. Ahora, más allá de eso, políticamente es la puesta en escena de esta sociedad, Cristina Massa con Alberto de Intruso. Porque finalmente la fórmula fue parcialmente lo que se quiso, no totalmente. En el medio apareció Agustín Rossi, el impensable, como candidato a vicepresidente, porque era la condición de Alberto Fernández para no habilitar una PASO a Daniel Scioli. Dicho sea de paso, en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires tuvieron que estar Tolosa Paz y Santiago Cafiero, porque no podía quedar Alberto Fernández resignando todo. Logró que el candidato sea Santoro en la ciudad. Tampoco había mucha objeción, dando por hecho la baja competitividad del oficialismo nacional en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, lo concreto es que más allá de eso, después el albertismo no solo se replegó, sino que salió de escena. Y el propio presidente sale de escena. Porque los movimientos posteriores fueron los de un Massa empoderado que además dijo él, me quedo como ministro, tomo acciones, voy a buscar el acuerdo con el fondo, negocio con el Club de París, fotos telefónicos con España, reuniones con inversores, con banqueros, cargándose al hombro el gobierno, la gestión, cosa que ya estaba desde antes, pero ya lisa y llanamente corriendo a un segundo plano, muy secundario al propio presidente, que va a Brasil a buscar plata, que veremos si Lula le da. Por ahora no ha habido más que buenas intenciones. Plata no. Veremos si se consigue, para al menos financiar 3 meses por delante las importaciones que Argentina haga desde Brasil y por lo tanto que Lula piense en financiar a los propios empresarios brasileños que puedan vender a la Argentina. En el medio de la reunión con Daniel Scioli, que estaba absolutamente ofuscado con Alberto Fernández, entiende que hubo una traición de Alberto Fernández, de Pepe Albistro, de Tolosa Paz. Aquellos que lo habían respaldado, lo habían empujado, lo habían acompañado, hasta incluso hacer un acto de un lanzamiento en un teatro en la Ciudad de Buenos Aires y que después terminó siendo la nada misma. Alguien de los que quedó totalmente afuera. El otro fue Marcelo Casareto, que emitió un tuit, dirigente de la provincia de Entre Ríos, diputado nacional, presidente de la Comisión de Previsión Social. Marcelo Casareto, quien habíamos confirmado el viernes por la tarde, iba a ser el acompañante de fórmula de efectivamente Daniel Scioli. Bueno, quiero contarles que en este proceso electoral no participaré como candidato en listas nacionales o provinciales. O sea, Casareto también se quedó en cero. Iba a ser el vice de Scioli. Por un momento se sintió vice el viernes al mediodía, viernes a la noche supo que no iba a ocurrir, el sábado ni siquiera firmó. Así de implacable ha sido el cierre de listas en el oficialismo y así de vertiginoso, por decirlo de algún modo. Dicho esto, lo que viene para Massa es la construcción de un relato imaginario como campaña, cómo explicar que se pueden hacer las cosas distintas a como lo hizo durante 10 meses. Lo que resta dilucidar es si para la gente Massa es un ministro de Economía o Massa es alguien que se hizo cargo del gobierno. Si fuera lo segundo, eventualmente las críticas serán menores. Si fuese lo primero, las críticas serán absolutamente mayores. Porque la economía está donde ustedes ya conocen. Con un dólar en 500, con una inflación desbocada, con una clase media que empieza a asfixiar sus recursos, que empieza a asfixiarse en términos de gastos, que le aumenta casi mes a mes absolutamente todo lo que gasta. La cochera, el colegio de los chicos, la prepaga, las despensas, por supuesto alimentos y bebidas, lo que consume, lo que compra, y el esparcimiento. El restaurante que ajusta cada 10, 15 días, por ser generoso, las propias cartas. Que ya ni siquiera son cartas, ahora es código QR, porque finalmente eso evita que haya que remarcar sistemáticamente en un papel. Lo cierto es que en este contexto nació esta sociedad que en realidad viene desde hace un gran tiempo, más de un año, entre Cristina y Massa, que empezó siendo con Massa Máximo. Cristina era la que mediaba con Axel, que era su ahijado político, más que Máximo.
esta sociedad termina confirmando a Axel, que hoy confirma que vota el mismo día que la elección nacional, porque se siente más satisfecho con Massa candidato a presidente que con Guado, a quien llevan como candidato a senador. Tampoco es poca cosa. Alguien que nunca administró nada en términos territoriales, ni tampoco es líder. En todo caso es el ahijado político también de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, así las cosas, este es el primer gran título. El segundo es el que viene añadido, que es que la economía pasó de la explosión posible al rebote. Y hoy hay algarabía. Hoy está bajando fuerte el riesgo país, hoy los bonos argentinos en el exterior suben hasta el 10%, la bolsa está subiendo. Hay una especie de pequeña fiesta, entre comillas, limitada, acotada, frente al pánico que despertó el viernes a ver que parecía todo encaminarse a una fórmula no competitiva como la de Guado de Pedro y el propio Mansur. No competitiva, pero al mismo tiempo por el misterio que generaba Massa dentro del gabinete, si se quedaba o se iba. Por caso se había una paso con Scioli, teniendo en cuenta además la enemistad personal de Massa con Scioli, que es lo que creo generó que la paso se la dieran a Grabois, pero nunca a Scioli. Grabois, que por otra parte tiene lista de unidad en todo el ancho y largo de la República Argentina, pero que va a estar como boleta en todos los cuartos oscuros, si es que garantizan los fiscales eso, de todo el país, disputándole solo la nominación presidencial a Massa, junto con la hermana de Juan Manuel Abal Medina, hija, efectivamente, de Nilda Garré, investigadora del CONICET, una mujer del mundo de las ciencias que se dedica a, efectivamente, acompañar a Grabois como candidata a vicepresidente. Curioso, ¿no? O sea, a Grabois le dan lo que no le dieron a nadie. Grabois que habla con Cristina, que corre por izquierda la fórmula que es la fórmula de expresión más de derecha que podría tener el propio gobierno, que le encarna Massa, el hombre de Washington. Que a propósito de eso, logró al menos con ese entendimiento tener oxígeno para evitar la explosión, ahora pasar al rebote en virtud de las expectativas que se recambian en un proceso que muchos dicen probablemente sea más ordenado de lo que pensábamos antes, dentro del enorme desorden que es la economía argentina. Y así estamos.